Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor y esta es la clase número 9 de la asignatura de Química. En esta ocasión el tema que vamos a desarrollar serán las ecuaciones químicas. Para empezar, en sí hablamos de reacciones químicas cuando las moléculas de los reactivos rompen alguno de sus enlaces para formar otro nuevo, lo que conlleva propiamente a la aparición de una nueva sustancia. Ahora, llamamos ecuación química a la expresión en la que aparecen como sumadas las fórmulas de los reactivos seguidas de una flecha y las fórmulas de los productos o la sustancia que se produce. Está también sumándose. Ahora, aquí debe incluirse los estados de agregación de la sustancia, aunque si todas, por ejemplo, se encuentran en disolución o en estado gaseoso, estas se pueden obviar. Recordemos que los estados de la materia son propiamente tres: sólido, líquido y gaseoso, aunque en este caso también se utilizan otros tipos de símbolos para representar algunas cosas en relación a las ecuaciones químicas. En sí, para que se produzca la reacción es necesario que las moléculas de los reactantes choquen entre sí, ya que esta es la manera en la que pueden intercambiar los átomos para dar un nuevo producto. Esta es una de las condiciones necesarias, pero no es, como digamos, lo suficiente, ya que el choque debe darse con una mínima intensidad de energía para que los enlaces de los reactivos se puedan romper y con la orientación que les permite unirse para formar moléculas de los reactivos. Se dan todas las condiciones, ya hablaremos de un choque propiamente efectivo. Aquí, por ejemplo, vemos lo que viene siendo la unión o el choque entre lo que viene siendo el hidrógeno y lo que viene siendo el oxígeno, que nos va a dar como producto final el agua. Ahora, cuando hablamos de ecuaciones químicas, en sí se trata de una expresión matemática, derivadas las cuales se utilizan para describir lo que sucede en una reacción química, en sus estados tanto iniciales como finales. En ellas figuran en sí dos partes. La primera, que corresponde al símbolo y la fórmula de los reactantes, y como segundo punto importante está lo que viene siendo los símbolos y las fórmulas de los productos. Esto, para separar ambos miembros se utiliza una flecha que, bueno, generalmente está dirigida hacia la derecha. La combinación de dos sustancias puede darnos un producto específico, pero propiamente con la ecuación química podemos ver tanto desde el principio como hasta el final cómo es que se va a dar esa producción o cómo es que se va a llegar hasta ese punto. Por ejemplo, A más BC es igual a AB más C. Ahora, con un ejemplo más enfocado a lo que vienen siendo los elementos, tenemos lo que viene siendo el oxígeno, el magnesio y propiamente el producto final, que vendría siendo óxido de magnesio. Como podemos ver en esta imagen, en una parte tenemos aquí propiamente los reactivos. Después de eso tenemos una flecha la cual propiamente indica el sentido de la operación, en el cual podemos ver el óxido de magnesio. Ahora, en la ecuación química se entiende propiamente que dos moléculas de magnesio, aquí tenemos dos moléculas de magnesio, reaccionan con una molécula de oxígeno o O2. Entonces, para obtener así dos moléculas de óxido de magnesio, que es propiamente el producto final. Ahora, también se puede calcular la cantidad en gramos del producto, tomando siempre como base lo que vendría siendo el peso atómico de los reaccionantes o reactivos, que son propiamente esto. Tomamos en cuenta el peso atómico de ambos, lo sumamos y entonces podemos tener lo que viene siendo el peso en gramos del producto. Propiamente es
correspondiente a la ley de la conservación de la masa. Ahora, contextualizar el comportamiento de una reacción química en donde se va a involucrar los reactivos y los productos resultantes es sencillo si nos apoyamos de una ecuación química. Esta se encuentra correctamente descrita y balanceada. Hay una igualdad de números atómicos y masa entre ambos lados de la ecuación, o sea, tanto aquí como aquí corresponde propiamente a la misma masa. No hay una creación, solamente hay como una transformación. La forma correcta en sí de escribir una ecuación es colocar la fórmula del reactivo a lo que viene siendo la izquierda y la fórmula de los productos hacia el lado derecho, como podemos ver. Ahora, aquí hay que mencionar algo importante que propiamente corresponde a estos símbolos. Como podemos ver, según cada uno de estos elementos, podemos determinar que se encuentran, por ejemplo, aquí en estado sólido, H2O, propiamente se encuentra en lo que viene siendo estado líquido, representado por una L, y lo que vendría siendo el hidrógeno, que está representado por una G, la cual corresponde propiamente al estado gaseoso. Si hablamos acerca de la simbología en las ecuaciones químicas, bueno, en las ecuaciones químicas se emplea diferentes tipos de símbolos, los cuales nos van a ayudar para interpretar los tipos de reactivos que están involucrados, así también como su estado de agregación, lo que viene siendo el número molecular y la masa formular. La simbología que se utiliza en este caso propiamente es como G, L y S, que representan los estados de agregación correspondientes a G, estado gaseoso, L, estado líquido y S, estado sólido. También hay otra simbología que se utiliza en distintas fórmulas como AC, que indica una disolución acuosa. También tenemos lo que viene siendo las flechas que corresponden arriba y abajo, que corresponden propiamente a un desprendimiento de un gas y también a la formación de un precipitado. Lo que viene siendo la flecha hacia la derecha, que corresponde a una reacción irreversible, y doble flecha, correspondiente a una reacción que bien puede ser reversible en algunas condiciones. También tenemos que mencionar que existen distintos tipos de reacciones químicas. En la naturaleza, por ejemplo, podemos encontrar lo que viene siendo la descomposición o análisis, la síntesis o adición, la sustitución o desplazamiento simple y también la sustitución o desplazamiento doble. Por ejemplo, en la descomposición o el análisis se tiene una sola sustancia que se termina separando en sus componentes más sencillos. Por ejemplo, tenemos el elemento AB, que se descompone propiamente en A más B. Por eso es que decimos que este compuesto propiamente se separa. Después está la síntesis o la adición. En este proceso, dos o más sustancias se unen para formar solo una nueva sustancia. Propiamente es todo lo contrario de la descomposición o análisis. En esta, el elemento A más B forman el elemento AB, y este es un compuesto binario y terciario. Ahora después tenemos la sustitución o desplazamiento simple. Propiamente aquí uno de los elementos de los reactivos es reemplazado por otro átomo. Propiamente tenemos como digamos el elemento AB más el C. Entonces hay un intercambio en la posición de uno con el otro elemento. Correspondería después como resultado el AC más B, y aquí puede haber un intercambio entre lo que vienen siendo metales o un intercambio entre lo que vienen siendo los no metales. Después tenemos la sustitución o desplazamiento doble, el cual es cuando en una reacción los compuestos que participan como reactivos intercambian sus átomos, es decir, propiamente los elementos de un extremo al otro se intercambian. Por ejemplo, el elemento AB más el elemento C y D. Entonces propiamente hay un intercambio entre los átomos de lo que corresponde el C y el D con el A y el B. Aquí tenemos como resultado AC más BD, lo cual correspondería propiamente, como había mencionado hace un momento, a una precipitación, o sea, a la producción de un gas
o también a una neutralización, que es la producción de moléculas covalentes estables. Ahora, regresando a esta imagen, podemos darnos cuenta de que existen algunos números catalogados como coeficiente de balanceo, propiamente el cual tenemos aquí. Y pues bien, estos números en sí indican los átomos o las moléculas las cuales se requieren para que se lleve a cabo una reacción, así como los que se obtendrán como productos con base a la producción de reactivos. Estos números son llamados coeficientes estequiométricos y contribuyen a que se respete la ley de Lavoisier. O sea, propiamente esto es todo lo que se necesita como reactivo para formar lo que es este producto que tenemos acá. Es decir, si el coeficiente de balanceo fuera un poco más alto, entonces propiamente habría un poco más de materia, pero que no reaccionaría en sí. Y bueno, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Por el momento sería todo. Vamos a ver algunos ejemplos de estos tipos de ecuaciones un poco más adelante. Por el momento sería todo, así que pasen un buen día y gracias por su atención.